Y llegamos a la isla. Hay que subir 99 escalones. Y estos son los botes típicos de Eslovenia. Esto se utiliza en verano. Ahí está posando el muchacho, está comiendo una manzana. Y al frente un hotel que antes era una residencia de Tito, me han explicado, y es uno de los hoteles más costosos. Y esto es un bar. Y esta es la otra perspectiva desde la isla. Esto es lo que se ve en la isla a primera instancia. Es una pequeña islita con una capilla, la vamos a recorrer, con una galería y rodeada por este lago. El bote típico lo utilizan en verano y aquí comenzamos. Ahí están comenzando, están contando las pedidas. Y ya estamos en la isla de la mitad del lago de Bled. Y estamos subiendo estos escalones que dicen 99 escalones. Si vienes con alguien, asegura una estancia eterna, amor eterno. Y tendría que cargar el chico a la chica y llegar hasta el final. Esa es la creencia que hay aquí, en este lugar. Como venimos en plan viajero, estoy cargando la cámara, o sea, amor eterno por la cámara. Hay cafetería. Esta es la primera instancia y primera vez que estoy viendo este lugar. Miren, se encuentra una heladería, una cafetería. La iglesia tiene cerca de 3 siglos y si se detalla en el reloj, tiene las 4 estaciones, tiene el marco de la luna nueva, la luna vieja, tiene muchísimos detalles en una zona que en invierno es bastante fría, en verano alcanza unas temperaturas bastante considerables. En verano se puede nadar aquí. Dicen que la temperatura del lago alcanza 25 grados en verano. Están prohibidos los deportes a motor. Está la iglesia. Hay que pagar por entrar. Obviamente están ya. Estando aquí hay que pagar la galería, la iglesia, y se puede subir al campanario. Tiene un costo de 12 euros, galería e iglesia. Esta es la vista que hay. Y es lo que encontramos en esta isla, en la mitad del lago de Bled. Realmente estamos explorando, mirando. Es pequeñita la isla, como pueden ver. Es muy apacible. Hemos venido a una zona en la que están construyendo una especie de caminito. Ya de pronto estará para verano. Si lo vemos por aquí, acompáñenme por favor. Aquí están en obras. Pero por el momento lo básico estar aquí es por lo menos 1 hora, 2 horas. Si ustedes tienen contacto con la naturaleza, podrían estar como ese chico
que está leyendo en un bote. Está allá, lo ven allá, lo dejamos en paz y miren la pasividad que se respira. La temperatura ha mejorado, estamos a 0 grados y esto es la vista de los alrededores del lago de Bled. Al fondo está la fortificación, es una postal en todas las zonas donde se observe. Hay una fotografía, hay un momento único y es muy tranquilo. Te recuerdo que aquí no se permiten los deportes náuticos, solamente se permite nadar durante ciertas épocas del año. Hay algunas pistas o lugares para practicar deportes de invierno y este lugar, ahora hablando con uno de los que manejaba el bote, tenía alrededor de 5.000 a 8.000 personas y en población turística de camas en estos alrededores había cerca de 25.000. ¿Se imaginan un sitio 5 veces poblado por turistas? Pues este es uno de los sitios que tienen en Eslovenia, un país de 2 millones de habitantes, un poquito más, pero que tiene estos paisajes que lo llevan a uno a reflexionar y a sentirse halagado de estar vivo. Continuamos mostrando esto en estado natural, viajero. Mire, estamos viendo. That was the last one, and the owner is very famous Slovenian. Estamos viendo He's, la única isla de Eslovenia, y lo dicen con orgullo, que tiene muy poquito en costa adriática y nos va a dar una vuelta por alrededor de esta zona del lago. Por allá está la última casa que dejaron construir, ya no dejan construir en esta zona. Estamos viendo los It's the alrededores last del lago. house who can make around the lake. Now no more new houses around. No se You pueden can hacer buy más old casas. one and restore, and that's all. Solamente las casas que hay se pueden restaurar y es lo que hay. Este es el trabajo que yo quiero. Vea, con todos los dedos moviendo eso. Un trabajo que exige una destreza impresionante y nos está llevando muy amable, muy amable. You are very kind, thank you. That house, you see, this one, Yes. it was a barn. Because more than 20 years, one family used here on the island, and they have cows and chicken and like that, and that was the barn. Miren, había una especie de establo aquí, alguien acentuado acá. La cuestión es que aquí nadie se puede quedar después de cierta hora, la gente tiene que salir. Hay una cafetería, una galería, una iglesia, la torreta y poco más. La isla es muy pequeñita, en una hora se ve, pero todos los paisajes que se muestran son fotográficos, son idílicos. Y aquí vamos, bueno, una época de invierno y pues esta lancha está más o menos llena por todos y miren la belleza, una belleza. Esto pocas veces se tiene el placer de ver esto en vida, es la primera vez que lo veo. Es muy bonito esto, sobran las palabras para decir lo que uno siente cuando ve esto. O sea, la pureza del agua, la limpieza, o sea, cómo quieren el medio ambiente en Eslovenia, y vale la pena el eslogan que tienen ellos, Feel Eslovenia, y lo sienten y son orgullosos por cuidar el medio ambiente. La gente que viene y tira papeles, pues no vale la pena que estuviera aquí. Hay que cuidar los sitios donde vayamos, sea turismo masivo o un turismo experimental. Nos han dado la vuelta por la isla.
Deseo que muchos de ustedes tengan la fortuna de hacer estos viajes que les estoy mostrando. Esto es lo más gratificante que hay en la vida, viajar. Miren esto. Gracias por suscribirse y por estar siempre pendiente de las historias. Son historias de otro sentido, de otro contexto. A veces se ríe, otras veces son existencialistas, otras veces historias, o como esta, venir a disfrutar la naturaleza y poco más. De eso consiste la vida.